El segundo artículo que vamos a leer para seguir pensando a las fake news y a la posverdad es un artículo que se publicó en The Economist en septiembre de 2016. Eh, s- Insisto en que son artículos que están muy vinculados al origen de este concepto, ¿no? Hoy, en 2020, la bibliografía es amplia y por supuesto que los conceptos se han ido complejizando, las miradas, los análisis han tenido cambios, pero entiendo que estos artículos que surgieron muy rápidamente de la mano del fenómeno, están bastante acercados a la problemática, ¿no? Y bueno, también compartimos ciertas miradas y opiniones de estos últimos años. El artículo de The Economist se denomina El arte de la mentira. Bien, nuevamente comienza a aparecer la figura de Donald Trump, que popularizó este término durante la última campaña electoral, las últimas elecciones. Bien, en este momento estamos a una semana de una nueva elección en Estados Unidos. Em, Hay muchas noticias que circularon en aquel contexto, que Obama no había nacido en Estados Unidos, en la figura del ISIS, eh, noticias falsas sobre Hillary Clinton. Previamente, las fake news habían jugado un rol muy importante en el Brexit, bien, este referéndum en Gran Bretaña para separarse de la Unión Europea. Había jugado un rol muy importante también en un referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia. Eh, y señala este artículo, con razón, que en política siempre se mintió. Bien, no es algo nuevo que en un debate político, que en una elección, que en una discusión política se hayan utilizado mentiras. Pero el punto en la actualidad es que la verdad es secundaria. Bien, eh, en otro momento les decía que uno va a consumir fake news para confirmar los prejuicios. Bien, entonces las noticias, las fake news, no las noticias, tienen la verdad como algo secundario, ¿sí? Y no buscan convencer a una audiencia general, sino que lo que buscan es reforzar los prejuicios de quien ya tiene una idea tomada. De este modo no importan los hechos, no importan los acontecimientos. Lo que importa en las fake news es tocar los sentimientos, los prejuicios, las ideas previas para justamente reforzar esa opinión. Bien. Generalmente las fake news están dirigidas al descrédito del oponente, del adversario, dice The Economist, y paradójicamente no sirve desmentir, porque cuando quien ha sido afectado con esa información quiere desmentir, lo único que hace es darle más prensa, y por más que uno le muestre a una persona que ha sido manipulado por esa fake news, eh, señala The Economist, difícilmente pueda eh, cambiarse la opinión. Bien, sin embargo, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, ¿sí? Y muchas veces la desmentida no es individual, sino que es colectiva. Aquí, para mí hay algo muy interesante en el artículo que tiene que ver con quiénes son los padres de las fake news. Bien, quiénes son los responsables de propagar las fake news. Bien, y hablo de propagar, no de generar. Porque la generación de una fake news generalmente está pensada, ¿no? Desde un sector. Generalmente es una consultora de marketing político o un asesor de prensa. Bien, pero hay padres de esas fake news que son los que propagan y difunden esas noticias. Y hay algo que coincido, y es que lejos de pensar que hay gente que con maldad difunde, no, en verdad suele ser gente noble quienes difunden estas noticias falsas.
Porque son noticias falsas que suelen cuestionar las instituciones. Hablamos de gente noble que está enojada, está muy enojada, por ejemplo, con los políticos, está muy enojada con la política. Vinculan automáticamente política con corrupción, cuando la política es justamente o un arte o una ciencia o una práctica que busca generar consensos. Bien, si no hay política hay violencia, básicamente. Eh, la política es el modo de construir acuerdos a partir de los disensos y poder institucionalizarlos. Por eso tiene que ver con acuerdos, por eso tiene que ver con negociaciones, por eso la política tiene que ver con ceder, bien, ceder una parte para poder buscar un rumbo común. Entonces, esto me parece interesante, ¿bien? No hay gente mala queriendo difundir, no, hay gente noble que se cree esta desinformación. Bien, seguramente todos los que estamos en esta clase conocemos gente buena que difunde noticias falsas. Y uno te dice, no, esto es falso, no, esto es mentira, no, fíjate esto acá. Ese me parece un primer punto. Otro padre de la posverdad tiene que ver con la fragmentación de los medios. Bien, antiguamente había poco canal de televisión, había un número relativo de diarios. Hoy Internet permite que haya una propagación enorme de medios. Y esa propagación enorme de medios justamente genera huecos en los cuales se cuelan continuamente estas noticias falsas. Tiene que ver también con la confianza excesiva en lo que publica un colega, un amigo, un familiar. Bien, creo que esto también con el tiempo ha ido cambiando. Hace unos 4 años, 5 años, 6 años, uno confía más en, bueno, no, pero mira, lo dijo esta persona que conozco. Bueno, todos podemos ser víctimas de estas noticias falsas. Y tiene que ver también con la desconfianza en los hechos. ¿Sí? Ya por momentos no importa la realidad. ¿Sí? Lo único que termina importando es la opinión, ¿no? Y está esto, bueno, mira, esto es falso por esto, por esto, por esto. No, bueno, es mi opinión. Bueno, pero hay puntos que tienen que ver con la opinión, hay puntos que tienen que ver con la realidad. Y eso es interesante. ¿Cuál es el problema aquí? Y esto se ha ido observando, yo diría que es un fenómeno casi mundial, ¿no? Hay una serie que se ha popularizado que es Borgen, que tiene que ver con la política en Dinamarca. Y justamente en la última temporada aparece esto de cómo la política se va volviendo más agresiva. Porque la política se termina transformando en una lucha libre a partir de las noticias falsas, porque tiene que ver con acusaciones, con agresiones. Esto ha estado muy presente en la primera elección de Trump, sobre todo en las internas del Partido Republicano, donde eran bravuconadas entre los diferentes candidatos. En un primer momento se intentó no darle importancia, los otros candidatos opositores a Trump intentaron no darle importancia, pero después intentaron entrar en ese mismo terreno y terminó siendo todo peor. Y la política como una lucha libre condena la complejidad, porque la realidad es compleja y las soluciones a los problemas son complejos, y condena esa complejidad por el sentido común. Bien. Y esta lucha libre es interesante que muchas veces es fomentada por los medios de comunicación. Bien, uno ve en la televisión programas que supuestamente son de debate político, en el cual lo que hacen es agredirse en menos de un minuto entre diferentes personas. Y quien agrede más rápido y quien agrede más rápido, después en Twitter hay otro seguidor que le dice, muy bien, mirá cómo lo atacó, cómo lo insultó. Bien, parecería que ser como que el que mejor queda parado de la contienda política o del debate político y no es así. No sé, hay un debate, hay varios debates políticos en internet históricos y uno puede ver cómo justamente se presentan argumentos, se escuchan argumentos, se construyen consensos, se construyen disensos. Bien, eso me parece muy interesante para pensar.
Y The Economist finalmente, de algún modo tiene una línea de comparación con Voxkowski, porque plantea que el modo de contrarrestar a la posverdad tiene que ver con lo que ellos denominan la proverdad. Y justamente tiene que ver con seguir insistiendo con la veracidad, con la argumentación, con la verificación, porque la verdad tiene una poderosa fuerza de su lado. Bien, es un comentario esperanzador, es un texto de 2016. Eh, los años siguientes, no sé si le han dado la razón a este postulado, porque efectivamente las noticias falsas han seguido estando y las noticias falsas han deslegitimado con mentiras a diferentes personas, pero bueno, siempre me parece que la esperanza en este punto es necesaria como en todos. Bien, así que el segundo artículo, un planteo muy rápido de Economy sobre este fenómeno que observaron en el 2016, bien, y pensar la diferencia entonces de las fake news, de las históricas mentiras falsas, pensar los padres, quiénes son los padres de la posverdad. Seguramente nosotros en algún momento difundimos una noticia falsa sin quererlo. Y finalmente, el texto de Economist plantea, ¿no?, otro modo de pensar a la política, a la comunicación. Insisto en que creo que nosotros como educadores, como formadores, porque, a ver, nosotros en algún momento estamos en el rol de educadores y después hacemos nuestra vida cotidiana como cualquier otra persona, ¿no? Insisto, estamos rodeados bien en un ecosistema mediático informativo, que lo tenemos en la mano a través del dispositivo móvil. Así que me parece importante tener en cuenta todos estos puntos. Así que, estimados, estimadas, espero les haya resultado interesante y bueno, nos encontramos en otra oportunidad.